Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de luz y de momentos para atesorar. Hoy tenemos un vídeo que sin duda resonará en cada uno de ustedes, un vídeo cargado de esa emoción genuina que tanto nos gusta, de esas historias que nos tocan el corazón profundo y nos recuerdan la inmensa importancia de los lazos familiares. Esos hilos invisibles pero indestructibles que nos sostienen, especialmente en los momentos más cruciales y trascendentales de la vida. Hoy vamos a adentrarnos en un evento que ha generado muchísima expectativa, no solo en el mundo del espectáculo, sino entre miles de personas que siguen de cerca la trayectoria de un artista que ha conquistado corazones. Hablamos, por supuesto, de la boda de Can Yaman. Pero permítanme aclarar algo desde el principio. No nos vamos a enfocar únicamente en los preparativos de la fastuosa fiesta, en el deslumbrante vestido de la novia que ya ha capturado la atención de todos, o en la lista de invitados VIP que promete ser un desfile de estrellas. Hoy el protagonista absoluto, la verdadera estrella de nuestra narrativa, es un gesto. Un gesto que habla por sí solo, un gesto que trasciende las cámaras, los flashes y las alfombras rojas. Hablamos de la visita sorpresa de Can Yaman a su madre justo antes de dar el ansiado "sí, quiero". Sí han oído bien, una visita sorpresa que ha enternecido a sus seguidores hasta la médula, que ha provocado un torrente de comentarios positivos y que, créanme, los detalles de este conmovedor encuentro son verdaderamente inspiradores. Si aún no forman parte de esta hermosa comunidad que construimos día a día, les invito encarecidamente a que no pierdan esta oportunidad. Pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla y, lo más importante, activen esa campanita para asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras historias, de nuestras reflexiones, de esos momentos que nos conectan. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar esta emotiva anécdota que nos revela una faceta increíblemente especial y humana de nuestro actor favorito, un Can Yaman que va mucho más allá de los personajes que interpreta en la pantalla. La noticia de la boda de Can Yaman ha sido, sin lugar a dudas, uno de los temas más comentados en el universo del espectáculo durante las últimas semanas. Hemos sido testigos de su radiante felicidad en cada aparición pública, de cómo hablaba con ilusión de su futuro, de la alegría que sentía al comenzar una nueva etapa en su vida. Por supuesto, también hemos visto pinceladas de los preparativos nupciales, de esos detalles que hacen soñar a los románticos. Sin embargo, lo que a menudo se nos escapa, lo que queda un poco en la sombra en medio de todo ese brillo, de todo ese glamour y de la vorágine mediática, son esos momentos íntimos, esas tradiciones ancestrales y esos gestos sencillos pero profundamente significativos que demuestran que detrás de las cámaras, detrás de los personajes intensos y a menudo atormentados que interpreta, Can es, ante todo, un hijo, un hombre de familia, alguien con profundos valores arraigados en su corazón. Y es precisamente en la antesala de un evento tan trascendental como una boda, un rito de paso fundamental en la vida de cualquier persona, donde el apoyo, la guía y sobre todo, la bendición de los padres adquieren un significado aún mayor, un peso emocional que no tiene precio. Imaginen la escena. Can en la cúspide de su carrera, a punto de casarse, de embarcarse en una nueva aventura vital al lado de la persona que ama. En medio de toda la vorágine de los últimos preparativos, de los nervios naturales que acompañan a una ocasión de tal magnitud, de la logística, de las infinitas llamadas y decisiones, decide hacer algo que para el público general podría ser inesperado, pero para quienes lo conocen bien, para quienes han seguido su trayectoria y su persona con atención, es completamente predecible. Es un reflejo de su esencia. Esta visita sorpresa a su madre no fue un simple saludo rápido, un hola y adiós apresurado para cumplir con una formalidad. Fue un momento dedicado, un tiempo apartado deliberadamente con intención y propósito, para conectar, para agradecer de corazón, para recibir esa energía vital, ese cariño incondicional y esa sabiduría ancestral que solo una madre puede brindar. Las fuentes cercanas, esos ecos que nos llegan desde su círculo más íntimo, lo confirman. Can viajó específicamente para verla. Esto nos habla de una planificación cuidadosa, de un deseo sincero y profundo de compartir ese instante vital, ese punto de inflexión en su vida, con ella, a pesar de las exigencias de su apretada agenda, de las constantes ocupaciones y de la distancia que a veces la fama impone. Es comprensible y hasta conmovedor pensar en la perspectiva de una madre. No es tarea fácil para una madre ver a su hijo, a ese niño que crió, que vio crecer, dar un paso tan importante, tan definitivo. Vio como el matrimonio. Y más aún, cuando ese hijo se ha convertido en una figura pública de renombre mundial, una persona admirada por millones.
En el corazón de una madre en ese instante se mezclan tantas emociones: la preocupación por su bienestar futuro, el orgullo inconmensurable por sus logros, la nostalgia agridulce por los años pasados, por esa infancia que se desvanece. Y Khan, con esta visita, le brindó a ella, y a sí mismo, la oportunidad invaluable de vivir todos esos sentimientos juntos, de compartir la inmensa alegría del momento presente y de recibir su bendición de una manera sumamente personal, íntima y profundamente significativa. Se rumorea, y aquí entramos en el terreno de los detalles que alimentan nuestra imaginación y nos hacen soñar, que durante esta visita, Khan no solo compartió la explosión de felicidad que sentía por su inminente boda, sino que también buscó activamente el consejo y el apoyo incondicional de su madre. ¿Se imaginan esa conversación? ¿Podemos siquiera vislumbrar la profundidad de ese intercambio? Quizás ella le compartió anécdotas de su propia boda, de sus inicios como pareja, ofreciéndole lecciones aprendidas a lo largo de décadas de experiencia. Tal vez le dio sabios consejos sobre los desafíos y las maravillas de la vida en pareja, sobre cómo navegar las inevitables tempestades y cómo disfrutar al máximo de los días soleados. O quizás simplemente le transmitió toda esa fuerza inagotable y ese amor puro y protector que solo una madre puede irradiar, la energía y la fortaleza que él necesitaba para enfrentar con entereza y confianza este nuevo y emocionante capítulo. Las madres tienen esa magia inherente, ¿verdad? Poseen un don innato para saber exactamente qué decir, cómo mirar, cómo abrazar para que todo se sienta mejor, para que las dudas se disipen y el corazón se llene de calma y optimismo. Esta visita, lejos de ser un simple acto de cortesía o una mera formalidad para satisfacer expectativas externas, fue una reafirmación rotunda de la importancia capital que su madre tiene en su vida, un reconocimiento explícito y sincero de su papel fundamental en su camino, en su formación como hombre y como artista. Y esto, queridos amigos, es algo que resuena profundamente en la mayoría de nosotros, porque todos tenemos una madre, o una figura materna que ha desempeñado ese rol esencial, y todos sabemos, de primera mano, la inmensa y a menudo subestimada influencia que tienen en nuestras vidas, en nuestra forma de ser, de pensar y de sentir. Además, es crucial considerar el factor sorpresa. No es lo mismo organizar una visita, tener una cita programada, que aparecer de repente sin previo aviso. La sorpresa añade un elemento de espontaneidad desbordante, de alegría pura e incontrolable. Imaginen la expresión en el rostro de su madre al abrir la puerta de su hogar y encontrarse a su hijo, a su amado hijo, frente a ella, justo en un momento tan crucial de su vida. Es muy probable que las lágrimas de pura emoción hayan brotado, tanto de ella como de él, lágrimas que hablan de un amor que trasciende las palabras. Este tipo de momentos que raramente son capturados por las cámaras, que no suelen ser el centro de los titulares o de los reportajes sensacionalistas, son precisamente los que verdaderamente construyen el carácter de una persona, los que definen sus valores más profundos y sus prioridades vitales. Nos muestra a un Khan Yaman que no se deja llevar únicamente por el torbellino de la fama, por las luces cegadoras del estrellato, sino que mantiene firmemente ancladas sus raíces, sus afectos más preciados y su conexión con sus orígenes. Esta visita también puede interpretarse como una hermosa manera de honrar la tradición. En muchas culturas y la cultura turca, de donde proviene Khan, tiene una rica herencia en este sentido, la bendición de los padres antes de la boda es un ritual sumamente importante. Se considera un presagio de prosperidad, de felicidad y de buena fortuna para la pareja que está a punto de unir sus vidas. Al tomarse el tiempo y el esfuerzo para ver a su madre, para compartir este momento íntimo con ella y para recibir su bendición de viva voz, Khan está demostrando un profundo respeto por sus orígenes, por las costumbres que le han sido inculcadas desde niño y por los valores que lo han moldeado. Es un guiño sincero a sus raíces, a esa formación que lo ha convertido en el hombre que es hoy, un hombre talentoso, carismático y a todas luces con un gran corazón. Y es precisamente esta autenticidad, esta humanidad palpable, lo que tanto enamora a sus fans. No vemos solo al galán de televisión, al actor carismático que encarna personajes seductores y complejos en pantalla. Vemos al hombre sensible, al hijo agradecido, al ser humano que valora las relaciones por encima de todo. Estas acciones, aunque puedan parecer sencillas en apariencia, tienen un peso emocional inmenso. Nos permiten asomarnos, aunque sea por un instante, a la persona que se esconde detrás del personaje y eso, queridos míos, es lo que crea una conexión genuina, profunda y duradera con el público, una conexión que va más allá de la admiración por el talento y se adentra en el terreno del afecto y el respeto por la persona. A menudo la fama, con sus exigencias y su vorágine constante, puede ser un factor aislante.
Puede hacer que las personas pierdan el contacto con sus seres queridos más cercanos, con aquellos que estuvieron a su lado antes de que las luces del espectáculo brillaran sobre ellos. Pero en el caso de Khan, parece ser todo lo contrario. La fama, lejos de alejarlo de su núcleo familiar, parece haberle recordado aún más la importancia vital de esos pilares fundamentales que sostienen su vida, de esos anclajes emocionales que le brindan estabilidad y perspectiva. La anticipación de la boda, con toda la emoción, la alegría y también la tensión que conlleva, puede ser abrumadora. Hay tantas cosas que pensar, tantas decisiones que tomar, tantos detalles que coordinar. En medio de todo este torbellino de actividad y expectación, elegir dedicar tiempo a una visita familiar, a un momento de conexión pura y sin filtros con su madre, demuestra una madurez, una sensibilidad y una priorización admirable. No es una decisión fácil, y habla muy bien de sus verdaderas prioridades en la vida. Es un mensaje poderoso para todos nosotros, un recordatorio vital, no importa cuán ocupados estemos, cuán altas sean nuestras metas o cuán lejos nos lleve la vida, la familia siempre debe ser una prioridad, un refugio y una fuente inagotable de fuerza y amor. Podemos imaginar, aunque sea solo un poco, la esencia de esa conversación. Quizás ella le preguntó con ternura sobre su futura esposa, si la conocía bien, si la amaba de verdad, si la hacía feliz. Quizás le recordó las lecciones importantes de la vida, esas verdades universales que solo se aprenden con el paso del tiempo y la experiencia vivida. La sabiduría de una madre es un tesoro incalculable, especialmente en momentos de cambio tan profundo como el que representa una boda. Khan, al buscar activamente esa conexión, al abrir su corazón a su madre, está mostrando una humildad conmovedora y un reconocimiento sincero de que, a pesar de su éxito arrollador, todavía tiene mucho que aprender, y que su madre, con su amor y su experiencia, tiene muchísimo que ofrecerle. Las redes sociales, como era de esperar, se llenaron de comentarios y reacciones ante esta maravillosa noticia. Los fans al unísono expresaron su profunda admiración por este gesto, destacando la humildad, la sencillez y el profundo amor de Khan por su familia. Muchos aprovecharon para compartir sus propias experiencias, sus propias visitas sorpresa a sus madres, validando la universalidad y la importancia de estos momentos de conexión familiar. Es un poderoso recordatorio de que en un mundo cada vez más digitalizado, más interconectado tecnológicamente pero a veces más impersonal en el trato humano, los gestos sinceros, las palabras de aliento y las conexiones reales y profundas son lo que verdaderamente importa, lo que nos nutre el alma y nos da sentido. Esta visita además nos da una pista muy valiosa sobre cómo será Khan Yaman como esposo y potencialmente como padre en el futuro. Si él trata a su madre con tanto amor, tanto respeto y tanta devoción en este momento crucial de su vida, es muy probable que traslade esos mismos valores, esa misma sensibilidad y ese mismo compromiso con el bienestar de sus seres queridos a su matrimonio y a su futura familia. Es un indicativo claro de una estabilidad emocional profunda y de un fuerte sentido de responsabilidad y compromiso con aquellos a quienes ama. En resumen, la visita sorpresa de Khan Yaman a su madre antes de su boda es mucho más que una simple anécdota para compartir en redes sociales. Es una profunda y hermosa muestra de amor filial, un profundo respeto por las tradiciones y los orígenes, un acto de humildad que contrasta con el éxito arrollador, y una poderosa reivindicación de la importancia fundamental de la familia en los momentos más significativos y transformadores de la vida. Nos revela a un hombre sensible, arraigado a sus valores y plenamente consciente de sus afectos más preciados. Es, en definitiva, un recordatorio para todos nosotros de que en medio de las grandes celebraciones, de los logros profesionales y de las metas personales, nunca debemos olvidar a quienes nos dieron la vida, a quienes nos apoyaron incondicionalmente y a quienes siempre estarán ahí, en la base de nuestro ser. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este emotivo relato. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia que nos recuerda la belleza inquebrantable de los lazos familiares, la importancia de esos gestos que, aunque pequeños, tienen un eco gigante en nuestros corazones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto tan conmovedor de Khan Yaman. ¿Han tenido experiencias similares? ¿Ese con sus propias familias? ¿Han realizado visitas sorpresa que se han convertido en recuerdos imborrables? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, responderles y saber sus valiosas opiniones. Si les ha gustado este vídeo, si lo encuentran inspirador y si les ha tocado el alma, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese pequeño gesto que nos anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que este mensaje les puede aportar algo positivo, para que todos podamos contagiarnos de esta hermosa energía de amor y conexión familiar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos inspiran y nos conmueven. Un abrazo enorme y hasta pronto.